Creo que hoy tenemos una gran oportunidad para ver algunos de los tipos de Cristo que aparecen en la Biblia, representados en la vida de David. El mensaje es sobre Nabal y Abigail. Nabal y Abigail. Aquí hay algunas cosas maravillosas que podemos aprender sobre el Señor. Así que si me acompañan a 1 Samuel capítulo 25, leemos: Samuel murió y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Bien, en caso de que te estés preguntando quién escribió el primer libro de Samuel, probablemente no fue Samuel, porque acaba de decir que murió. ¿Notaste ese detalle? Así que si él no escribió no necesariamente escribió el libro en su totalidad. Se cree que al menos la última parte del primer libro y el segundo libro de Samuel probablemente fueron escritos por el profeta Natán. Lo descubrirás a medida que avancemos en nuestro estudio de David. Pero, ¿cuánto tiempo estuvo Samuel sirviendo al Señor? Es posible que haya vivido hasta los 90 años, profeta fiel, sacerdote, el último de los jueces. Fue quien hizo la transición de un pueblo dirigido por los jueces. Rechazaron al Señor y dijeron: queremos un rey como las demás naciones. Y entonces empezaron las monarquías. Samuel vivió toda esa transición. Samuel era el que todos decían que sabían que la palabra de Dios estaba en su boca. Él era el que de alguna manera mantenía a Saúl a raya. Y ahora que Samuel no estaba más, David pensó: sin la influencia restrictiva de ese gran profeta, Saúl no se va a contener en sus intentos de cazarme. David ya había tenido un par de oportunidades para matarlo. Así que pensó: mejor me voy de la ciudad. Entonces David va un poco más al sur. Creo que todos tenemos un mapa que proyectaremos en la pantalla. Si vas hacia el norte, puedes ver, recuerda que David estaba en la cueva de Adulam, y ahora se está alejando cada vez más hacia el sur. Entonces todavía está en el territorio de Judea. Los filisteos estarían ahora más cerca del océano. Viéndolo desde la perspectiva donde ellos están, vamos a una región llamada Carmel. Hay 2 Carmelos en la Biblia. Si vas más al sur, entras en la región de los ismaelitas, hoy más conocidos como árabes. Seguramente recordarás que en el libro de Jueces, Gedeón tuvo muchos problemas con la gente del oriente. Quería que vieras una imagen porque solían atacar este territorio. David está allí con sus hombres, ahora tiene unos 600 hombres y están tratando de adentrarse más, lo máximo posible, en la tierra de Judea, lejos de la zona de Benjamín, donde Saúl era rey. La tierra de Israel de entonces no era como la tierra de Israel de hoy. Hoy en día es mayormente desértica y es una tierra rocosa, pero en la época de David, ¿no dice la Biblia que era una tierra que manaba leche y miel? Era un lugar precioso. El clima ha cambiado. Ten en cuenta que si vas al norte de África, puedes encontrar lugares en el desierto del Sahara donde hay huesos de rinoceronte, de jirafa y petroglifos de sabanas y lagos que fueron dibujados por la gente que una vez vivió allí. Ahora solo encuentra arena. Así que el clima en los últimos milenios ha cambiado. Y es cierto que cuando se talan árboles en grandes cantidades, no se extrae tanta humedad del océano, lo que puede cambiar el clima, las tormentas y las precipitaciones. Hubo un rey, en realidad era un sultán, que estuvo a cargo de la tierra de Israel y cobraba impuestos al pueblo de Israel en función del número de árboles que tenían en sus tierras. Ahora bien, si vas a pagar impuestos por tus árboles, ¿cómo haces con ellos para reducir los impuestos? Fue una política realmente mala, porque durante unos 80 años todo el mundo taló sus árboles. Y en cierto modo eso deforestó la tierra de Israel. Ahora, cuando los romanos conquistaron la tierra de Israel en el año 70 después de Cristo, la costumbre romana era esparcir sal por la tierra para evitar el crecimiento. Y cuando los judíos se rebelaron, trajeron grandes cantidades de sal a todos los campos fértiles y los sembraron con sal. Era una especie de política de quema para impedir que los judíos tuvieran provisiones para sí mismos. De manera que el terreno en la actualidad es un poco diferente de lo que era en la época de David. Esta era una hermosa tierra de pastoreo. El nombre Carmelo significa lugar fructífero o parque.
Ahora, este es un Carmel diferente. Cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ese sitio es uno que está bien al norte. Este es un Carmel mencionado por Josué en la tierra o el territorio de Judá. Si lees el capítulo 15 de Josué, creo que es el versículo 55, verás que él enumera las diferentes ciudades y pueblos que pertenecerían a la tribu de Judá en el sur. Allí se menciona a Carmel. Esta es una región en el sur. No quería que te confundieras con el Carmelo del norte, donde estuvo Elías. Entonces David va allí y está en esa guarida. Están intentando vivir de la tierra y de la bondad de los demás, pero realmente es difícil cuando tienes la responsabilidad de alimentar a 600 hombres al día. Es un gran trabajo. Y estos son hombres que, ya sabes, dice que estaban en apuros, estaban endeudados, eran infelices y habían huido, así que es un grupo interesante. David tiene ese trabajo a tiempo completo. Ahora bien, con esa información de contexto, escuchen lo que sucede aquí en esta historia. David se dirige al sur, a la tierra del desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Están uno al lado del otro. Carmel está más del lado del campo. Maón era más como un pueblo, el cual era rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, parecido a Abraham. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Eso solía ocurrir en junio, cuando el clima comenzaba a ponerse seco y las ovejas pasaban calor por el exceso de lana. Los romanos arrancaban la lana de las ovejas, pero los judíos la esquilaban. También era una época en la que hacían las matanzas. Había festejos y había sacrificios. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Esto es inusual, porque casi nunca mencionaban el nombre de la esposa, a menos que de alguna manera ella fuera factor en la historia. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. ¿Has oído alguna vez que los opuestos se atraen? Y era del linaje de Caleb, así que venía de un buen hogar. Caleb fue un gran hombre. La palabra Caleb significa audaz, pero la palabra Nabal significa tonto. Abigail significa alabanza del padre. Quizás ya sabías que Abba significa papá o padre. Y Gale significa alabanza o la exaltación del padre, el regocijo del padre. David oyó que estaban esquilando las ovejas y este era un tiempo de generosidad, de festividades. Está en el desierto donde Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludádmele en mi nombre. Envía una delegación en su nombre. Antes de avanzar con la lectura, esta es una historia única que nos dice algo sobre el plan de salvación. Sabes, hay algunas historias en que realmente se ve el plan de salvación. Aquí tienes a David, que es un tipo de ¿quién? Es un tipo de Cristo en la Biblia. Está bastante claro. Envía una delegación en su nombre. En ese momento hay un rey malvado que gobierna la tierra, pero David ha sido el ungido. Cristo es el ungido, ¿verdad? La tierra será para David. El mundo será para Cristo. Pero antes de tener el control de la tierra, dijo: me vendría bien una ofrenda ahora mismo para mis hombres. Así que envía a 10 jóvenes. Y dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludádmele en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Observa eso. Si lo buscas, dice: sea paz a ti, shalom, shalom. David envía un mensaje de paz. Amén. Jesús es nuestro príncipe de paz. Y dice: paz a todo lo que tienes, paz a tu hogar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que eso viniera de nuestro rey David, Jesús? Y dice: he sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal. No solo no les hicimos daño, sino también los protegimos. No les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Una cosa que David dijo a sus hombres fue: no acoséis a la gente, sed honestos, recordad los mandamientos de Dios. Por lo tanto, dijo, puedes corroborar con tus criados. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos. No pido un porcentaje, pido una ofrenda, lo que haya a mano.
te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos, a tu hijo David. Es un mensaje muy bonito. Así que los siervos de David, él envía 10 jóvenes. Tiene sus burros, probablemente. Ya sabes, si alguien dice, ¿podrías colaborar con una donación? Y traes 10 burros, no esperas una pequeña donación. Porque tienes 600 soldados. Él espera que, ¿podrías ayudarnos? Es un día festivo, estás siendo amable. Hemos protegido todo lo que tenías de los ismaelitas que asaltaban el país y de los filisteos. Y ahora no te iría tan bien si no fuera por el trabajo que hicimos para ti. Sé que cuando he viajado por países extranjeros, no es raro en Filipinas y en Indonesia o en diferentes lugares, si buscas un lugar donde estacionar tu vehículo, hay gente que se dedica a pastorear los estacionamientos. Verán que estás buscando un lugar para estacionar, irán hasta allí y entonces te vadearán, te respaldarán, te guiarán, tocarán tu coche y te dirán que estás bien estacionado. Luego, cuando vuelves a tu coche, le das una propina porque ellos lo vigilan y te lo cuidan. Ahora, no hace falta que les des una propina, pero es una buena idea si quieres que tu coche esté protegido porque lo recordarán si alguna vez vuelves. Esa es la costumbre. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? Los ves y les dices, muchas gracias por cuidármelo y estar atento. Ellos lo valoran y es una oportunidad para ti como cristiano de hacer el bien a alguien. Entonces David envió a decir, mira, nos hemos ocupado de tus cosas. Nabal escucha y frunce el ceño. Es un hombre codicioso. Le dijeron exactamente lo que David les dijo, un mensaje. Son heraldos, mensajeros de David. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, escucha esta dura respuesta. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Pero, ¿sabía quién era David? El hecho de que diga quién es el hijo de Isaí, los mensajeros no mencionaron a Isaí. Sabía que David era hijo de Isaí. Cualquiera que fuera rico y tuviera contactos como Nabal. Todos sabían lo que estaba pasando con Saúl y David, y que había una competencia sobre quién sería el próximo rey. Pero su respuesta es como la respuesta de Faraón. Cuando Moisés dijo, deja ir a mi pueblo, el Faraón dijo, ¿quién es el Señor? ¿Sabes qué significa? No creo en el Señor. No creo, no te reconozco. Y luego va más allá. O sea, él podría haber dicho, saben, estoy un poco ajustado, no tengo suficiente solo para mis sirvientes. Si hubiera dicho eso, habría estado bien, pero él insulta, reprocha y luego sigue diciendo, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Hay muchos esclavos fugitivos hoy en día. David solía ser siervo de Saúl. ¿Qué ocurrió? Eres un fugitivo, y todos estos que te siguen estaban endeudados, no podían pagar, son sirvientes que han huido. ¿Quieres que alimente a un puñado de esclavos fugitivos? Tengo que alimentar a mis esclavos que se quedan conmigo. Esto es realmente insultante, es degradante lo que dice. Solo quiero que entiendas que para los términos que se usaban en esa época era algo bastante bajo. Y dice, ¿he de tomar? Nota lo siguiente, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne. Como ves, ellos también hacen sacrificios que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Hace referencia a sí mismo 3 veces y usa el posesivo mi 3 veces. Este es un tipo egoísta. Me hace pensar en ese pasaje donde el diablo dice, en lo alto levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, yo. Así es Nabal, mi. Muy egoísta. Entonces los jóvenes de David, cuando oyeron esto, giraron sobre sus talones. ¿Has oído esa expresión? Este es su origen. ¿Alguno de ustedes estuvo en la milicia? El ejército es muy eficiente. Si vas a cambiar de dirección en el ejército, haces media vuelta. Y tú solo, ¿ves? Pones tu dedo hacia abajo. Así, me acuerdo más o menos. No me sale tan bien como antes, pero a los 5 años ya estaba en la escuela militar. Girar sobre tus talones. No significa que digas, sí, bueno, nos vemos luego. Significa, me largo de aquí. Y te vas enseguida. Se sintieron insultados. Se dieron la vuelta y dijeron, vaya, ni siquiera intentaron razonar con él. Podrían haber dicho, bueno, ahora podemos hablarte sobre eso. Nosotros, pregúntale a tus, dijeron, vaya, esa respuesta es tan brusca y tan grosera. No se puede razonar con este tipo. Ha rechazado completamente nuestras amables peticiones de donación. Eso es todo lo que piden. Los jóvenes de David giraron sobre sus talones.
Hay otros sirvientes que están mirando. Cuando estos 10 tipos llegan marchando al campamento de un hombre que tiene 3,000 ovejas y 1,000 cabras, son 4,000, hay un montón de pastores, esquiladores y un montón de sirvientes que ven entrar a esta delegación. La gente estaba escuchando, el mayordomo probablemente estaba parado allí escuchando, lo cual es bueno. Se giraron sobre sus talones y la expresión de su rostro era de indignación y escándalo. En el camino de regreso hacia David no estaban contentos. También tenían hambre. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: «Cíñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada. Pero aguarda un momento, este no es el mismo David. ¿Te das cuenta de que hemos estado leyendo sobre David y David no ha perdido los estribos? Hasta ahora la única vez que David se enfadó fue con Goliat, ¿no es así? Ahora algo se ha apoderado de David. La semana pasada hablamos de la venganza y la misericordia. Saúl estaba completamente obsesionado con la venganza, David con la misericordia. Pero ahora David dice: «Voy a vengarme». Esa no es la forma de responderle a alguien. Y no solo iba a ir por Nabal, iba a ir por todos los de su casa. Él dijo: «Cíñase cada uno su espada». Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. 400 probablemente era más que suficiente para despachar la casa de Nabal. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, tal vez uno de los criados del mayordomo de Nabal que había oído todo este intercambio. Mientras los criados de David regresan, uno de los criados de Nabal se dirige a Abigail. Piensa: «Con ella puedo razonar», y le dice: «He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros». Ahora recuerda, ¿a quién representa David? A Cristo. Y sus hombres, a sus sirvientes, sus ángeles. Muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Y fíjense en esto: muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Recuerdas que cuando Jesús aparece, los pastores estaban cuidando sus ovejas? Aquí nos dice que sus hombres fueron como un muro para él. Puedes leerlo en 1 Samuel 25:16. Dice: «Muro fueron para nosotros de día y de noche». Si lees en Salmo 34:7, dice: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». ¿Nos da el Señor muros para protegernos y bendecirnos? ¿Cuál es la acusación de Satanás contra Dios con respecto a Job? ¿No le has cercado alrededor de él? Eso es lo que significa cerco. Lo proteges y estás protegiendo todo lo que tienes. David era un muro alrededor de Nabal y Abigail, protegiendo todo en su casa. Pero, ¿lo valoraron? ¿Apreció Nabal las bendiciones de David? Cuando llegó el momento de mostrar gratitud, lo despidió con las manos vacías. Nunca haríamos eso. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Esta no es una historia solamente sobre David, Nabal y Abigail. Es una historia sobre el Evangelio y sobre nosotros. Él responde de forma descortés. Dice: «¿Quién es el Señor?». Es interesante, la Biblia dice el necio en su corazón: «No hay Dios». ¿Y saben qué significa la palabra Nabal? Ya lo mencioné, ¿recuerdas? Necio. ¿Quién es David? Es como dice la gente: ¿quién es Jesús? Ah, Jesús. No conozco a Jesús ni nada de eso. Y ahora este criado de Nabal le dice a Abigail: «Estos hombres se portaron muy bien con nosotros. No nos acosaron, nunca faltó nada en las tiendas, dormíamos bien por la noche, nos protegían de los amalecitas, los ismaelitas y los filisteos, y no hubieras tenido toda esta bendición si no fuera por esos hombres». ¿Recuerdas lo que pasó con Keila? Los filisteos asaltaban al pueblo y David llegó y los liberó. Decían: «Nos ha liberado». Entonces están dando este mensaje. Zacarías 2:5. «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Cuando los egipcios quisieron destruir a los hijos de Israel, Dios trajo la columna de fuego como muro para protegerlos. David era un muro. Y ahora David está molesto y se enfada. Dijo: «Sabes, ya es suficiente, he sido el chico bueno con Saúl, pero esto es demasiado».
Supongo que estaba preocupado por sus hombres. Tenían hambre, habían hecho todo este trabajo y creían que debían recibir su pago. Ahora, Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta es una ocasión en que esta no es la mejor imagen de David, cuando su temperamento comienza a ganarle. Sus hombres estaban todos armados para la guerra ahora, y los sirvientes de Abigail están diciendo, fueron muy buenos con nosotros, estaban amurallados día y noche, mientras nosotros estábamos con ellos cuidando las ovejas. Y el siervo continúa en el versículo 17. Estoy en 1 Samuel 25:17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, más vale que hagas algo. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo. Él vio sus caras cuando se marcharon, vio cómo giraban sobre sus talones, y contra toda su casa. Pues él, ahora escucha, es realmente inusual que el sirviente hable con Abigail sobre su amo de la manera en que lo hace. Pero supongo que Nabal era tan notorio que el sirviente podía hablar libremente. Pues él es un hombre tan perverso. Seguramente has oído las expresiones, hijo de Belial, o un inútil. Es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. No se puede razonar con él. Y Abigail se apresuró. Pensó, oh no, tengo que hacer algo. Se dio prisa. Se dio cuenta de que no solo su vida, sino la de toda la familia estaba en peligro. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medallas de grano tostado, estos son sacos de grano listo para ser consumido, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Solían hacer esas deliciosas tortas de higos porque tenían tanta azúcar que se pegaban y les ponían un poco de harina y duraban mucho tiempo, y lo cargó todo en asnos. Probablemente eran 10 burros como con los que ellos habían descendido, pero es de admirar. Realmente valoro a todos los que ayudan en la cocina y es algo que las mujeres tienen en particular. Sé que algunos hombres ayudan mucho en la cocina, pero las mujeres tienen un don especial. ¿Alguna vez has notado que llega una visita inesperada? Corren de aquí para allá, ponen agua en la sopa, hacen algo y de repente aparece comida de la nada. Abigail tiene que atender a un ejército o morir y prepara un festín rápidamente. Ella toma todas estas cosas, empieza a dar órdenes a los sirvientes, ellos corren, quién sabe a dónde. Nabal no sabe lo que está pasando. Y se dan prisa. Versículo 19. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Antes envía los regalos. No es la primera vez que eso sucede en la Biblia. Cuando vino la reina de Saba, envió regalos porque iba a tener una audiencia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cuando Jacob regresaba de vivir en Mesopotamia, Esaú se enteró de que venía con 400 soldados e iba a aniquilar a su familia? Porque seguramente Esaú llevaba 20 años respirando amenazas por lo que había hecho Jacob y por haberle robado la primogenitura. Estaba pensando, vas a volver a tomar la primogenitura, vuelves para llevarte esas posesiones que son mías. Jacob sabía lo que pensaba su hermano, eran gemelos. Así que reúne todo este tremendo presente y lo envía delante de la familia. Todos se inclinan y le dicen a Esaú, aquí tienes estos regalos. Básicamente le está diciendo a Esaú, no quiero nada de ti, quiero ser yo quien te dé algo. El Señor me ha bendecido. No estoy aquí por la herencia de papá. Estoy aquí porque simplemente quiero estar en casa. Y así, cuando Jacob llega allí y ve que Esaú lo besa, cuando en realidad había venido con hombres armados para matar. Los regalos que van antes de ti pueden salvarte la vida. La Biblia de algún modo enseña eso. Salmo 50, quizá quieras anotar esto. Salmo 50. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos. Está hablando del momento cuando seamos arrebatados para encontrarnos en el Señor en el aire, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahora bien, ¿somos salvos por nuestros regalos? ¿O demuestran nuestros regalos que creemos en el pacto que hemos hecho? Pero la gente que dice, Señor, Señor, y lo despide con las manos vacías,
Uno se pregunta, ¿creen realmente que Él es el Señor? Lo que un individuo da es un indicador realmente interesante de dónde se encuentra espiritualmente. ¿No dice la Biblia, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón? Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El regalo sale de él. Aquí Abigail dice, haced que todos estos regalos salgan y lleguen ante él. Esperamos aplacar su ira antes de llegar allí. Id delante de mí con los regalos. ¿Recuerdas haber leído donde se habla de los que han muerto en el Señor? Sus obras le siguen. Tus obras te siguen, pero tus regalos van por delante. En medio de todo esto que está sucediendo, sin embargo, ella no le cuenta a su marido. Creo que los maridos y las mujeres deben comunicarse respecto de las grandes decisiones financieras. ¿Estamos todos de acuerdo? Si te estás preparando para atender a un gran ejército como ese, probablemente deberían hablarlo. Pero si estás casada con Nabal, tienes un pase libre si es una situación de vida o muerte. No podía razonar con él. ¿No es eso lo que acaba de decir el criado? No se puede hablar con él. Acababa de insultar al que iba a ser rey. Esa fue una muy mala jugada. Así que ella tuvo que tomar una medida preventiva. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia en que, en realidad surge más tarde en los episodios de David, que Joab, el general, rodea una ciudad porque un rebelde, alguien que está tratando de iniciar una rebelión en Israel, llamado Seba, se estaba escondiendo en esta ciudad y Joab y los soldados de Israel rodearon la ciudad e iban a matar a todos en la ciudad. Y una mujer sube al muro de la ciudad y dice, ¿dónde está Joab? Y Joab dice, aquí estoy. Ella dice, quiero hablar contigo, ven aquí. Está manteniendo esta conversación desde el muro. Y ella dice, soy madre en Israel, te estás preparando para matarnos a todos por este rebelde. Y hablan y finalmente llegan a un acuerdo. Él dice, mira, no queremos hacer eso, no queremos hacer daño a nadie, pero hay alguien que se sublevó contra David y ustedes lo están protegiendo en la ciudad. Ella dice, déjame ir a hablar con la gente, volveré. Ella habla, vuelve y dice, vamos a tirar su cabeza por encima del muro. Ahora, no estoy recomendando que resolvamos nuestros problemas de esa manera, solo digo que era una mujer. Fue una mujer la que salió e intercedió, la que trajo la paz. Ahora bien, ¿qué representa la mujer en las analogías bíblicas a menudo? ¿Quién es el que trae paz? La casa de Nabal está condenada. El juicio se acerca. Abigail avanza y comienza a convertirse en el agente de la paz en esto. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Es posible que hayan estado rastreando el lugar por donde los sirvientes de David fueron y están descendiendo por el monte porque él vivía en el desierto y... vaya, vaya. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Hay un claro, y de repente estos dos llegan cerca uno del otro. Él aún no está seguro de quién es que viene. Y ella se baja del asno. Y cuando se encuentra con Abigail, David está rumiando para sí los pensamientos que pasan por su cabeza. En el versículo 21 puedes leer que dijo, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Está recitando una y otra vez en su mente el derecho que tiene de matar a este hombre, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no he de dejar una vida ni un varón. Acaba de jurar que matará a toda su familia. Están bajo juicio. Ahora Abigail ve a David. Él está diciendo lo que se le cruza por la mente mientras va de camino con 400 soldados. David probablemente está liderando. Abigail ve a David, se baja rápidamente del asno, se postra sobre su rostro delante de David, se inclina hasta el suelo como si él fuera un rey. Ahora, nota la diferencia. Nabal dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Ella lo trata de manera muy diferente. Entonces ella se postró a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Debía ella sufrir por Nabal? Ella no había hecho nada, Nabal lo hizo, pero aquí está ella diciendo, quiero ser la sustituta, cúlpame a mí.
¿No es eso lo que Jesús hace por nosotros? Dice, yo tomaré sobre mí la culpa. ¿Era culpable ella? No, pero está dispuesta a asumir la culpa de su marido. Hablarte al oído. Déjame decir unas palabras, por favor. No esperó a que le diera permiso. Siguió hablando. Versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal. Ese es su marido. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Ahora, en el hebreo eso suena como insensato. Es su nombre, y la insensatez está con él. Él está haciendo justo lo que su nombre indica. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ten paciencia, no sabíamos que habías venido. No te desquites con toda la casa. Él es una persona intratable. Y nosotros somos más razonables. No sabíamos que habías venido. No lo sabíamos. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Te encontré antes de que llegaras a la instancia del derramamiento de sangre. Ella sabía lo que estaba pasando y vengarte por tu propia mano. Justo leíamos, la semana pasada estudiamos lo maravilloso que era que David hubiera leído las palabras de Moisés que decían, citando al Señor, mía es la venganza y la retribución. David podría haber dicho, cuando los mensajeros regresaron de haber sido insultados por Nabal, bueno, Dios, pondremos esto en tus manos, tú te encargarás. Esa habría sido la respuesta correcta, pero creo que el Señor permitió que todo esto sucediera como sucedió, no solo para enseñarle a David una lección, sino para enseñarnos a ti y a mí una historia del Evangelio. Porque Jesús viene con juicio y la intercesión es necesaria. Así que aquí la tenemos a ella. Es una mujer muy inteligente. De hecho, te diré que creo que ella cumple el papel de profeta aquí. Tú fíjate qué te parece. Creo que Abigail no solo era hermosa y brillante, sino que las palabras que pronuncia aquí son ciertamente proféticas. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, estoy en el versículo 27, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Ella dice, dado a ti, porque no hay regalo, eres un rey. Esto ni siquiera es digno de ti, porque los hombres tienen hambre. Permíteme dárselos. Por favor, perdona. Viene pidiendo perdón y diciendo que la culpa sea mía. Por favor, perdona la intromisión. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Esta es Abigail intercediendo. ¿Cuál es una de las partes del trabajo de la iglesia? Bueno, el trabajo de Jesús es ser intercesor. ¿Somos una nación de reyes y sacerdotes en la iglesia? ¿Y no dijo Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío? ¿Es la vida cristiana una vida en la que solo oras por ti mismo? ¿O también intercedes por los demás? Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Aquí está ella intercediendo. Es lo que aquí llamamos una mediadora. Nabal estaba equivocado, era vil, era malvado, era mezquino. David viene ahora con el juicio, existe este conflicto y ella se interpone entre estos dos hombres, donde va a haber una masacre y evita que ocurra. Algo así como Pocahontas cuando salvó a John Smith. Si conocen la historia de Estados Unidos saben a lo que me refiero. Ella se posiciona en medio de este conflicto. ¿No es eso lo que se supone que debe hacer la iglesia? ¿No está perdido el mundo bajo el pecado? ¿No viene Jesús, el hijo de David? ¿No habla el Apocalipsis sobre la ira del Cordero? Aquí ves una imagen de una de las pocas veces en que se ve la ira de David. Viene con la espada ceñida, habrá derramamiento de sangre y de repente se detiene. Ella se interpone entre donde habita David y donde habita Nabal. Allí está ella, suplicando. Dijo, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. No fue su culpa, pero ella está tomando ese lugar. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi casa. ¿Acaso no perdurará la casa de Jesús? Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Ves que no solo está hablando de David? ¿Quién es el que estaba libre de pecado en quien no hay maldad? Es Jesús. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, Saúl estaba cumpliendo el papel del diablo. David no era reconocido como rey, pero esta es una hermosa declaración. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Está eligiendo las metáforas correctas para David, ¿no es así?
Un pastor entendía que cuando la piedra sale despedida, uno nunca la vuelve a encontrar. Se ha ido. Pero el pastor solía guardar sus objetos de valor envueltos, apretados contra su cuerpo cerca del pecho. Y ella está diciendo, serás envuelto por el seno o el corazón del Señor. Tu enemigo, Saúl, va a ser expulsado. Ahora, lo que está diciendo es bastante osado porque Saúl era rey. David no era rey. Está diciendo, mi lealtad es hacia ti. También creo que Abigail era de la tribu de Judá, quizá incluso pariente lejana de David. Un hombre se ha levantado para perseguirte, pero saldrá disparado como del bolsillo de una honda. David piensa, entiendo a qué se refiere, estoy familiarizado con las ondas, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Ahora fíjate en su fe. ¿Tiene alguna duda de que David va a ser el rey? No, ella confía plenamente. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Básicamente, ella está diciendo, hoy he venido a interceder. No te conviene hacer esto y vengarte y derramar sangre, porque él no solo iba a matar a Nabal, había dicho, voy a matar a todos los siervos varones de su casa. Ella dijo, te arrepentirás de eso cuando seas rey. Dios me ha enviado para evitar que tengas cargo de conciencia por estas cosas y para traer reconciliación, para razonar contigo. Enviaste a hombres para buscar una donación. Aquí están los regalos. Si esto no es suficiente, habrá más. Pero es interesante que dijera, ¿lo notaste? Recuérdame cuando te conviertas en rey. No dijo, si te conviertes en rey, ten piedad de mí. Dijo, ¿sabes? Sé que algún día serás el rey del país. Versículo 32. Acuérdate de tu sierva, dice al final del versículo 31. Y dijo David a Abigail. Finalmente David habla. Todo lo demás lo dice Abigail. Maravillosa sección, esa en la que ella habla allí. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. ¿Notas lo primero que David envía? Envía a través de mensajeros el mensaje Shalom, Shalom, Shalom. Ahora David le dice a Abigail en persona, bendita, bendita, bendita. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas de Jesús? Se llaman las bienaventuranzas, que significan tener una buena actitud. La palabra bienaventuranza significa bendiciones. Y Jesús dice, bendito, bendito, bendito. Aquí David, el hijo del antepasado de Jesús, dice, bendita, bendita, bendita. Que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Con David sí se podía razonar. Él es un hombre conforme al corazón de Dios. El Espíritu Santo le dijo, este no es el plan de Dios. De hecho, David se lo hace saber y probablemente ella se estremece junto con los sirvientes que están cuidando todos los bienes. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Ahora, en caso de que te estés preguntando si David podía hacer eso, lee y verás que se nos dice que David, cuando se alojaba en Ziklag, iba a asaltar ciudades de los filisteos. Ejecutaba a todos para que no quedasen testigos. Él era capaz de hacer eso. Dijo, iba a hacerles eso a ustedes. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa. Nuevamente, shalom a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Le dice, bien, lo has logrado. Si no te hubieras apurado, ellos habrían estado condenados. Ahora bien, solo quiero hacer una pausa aquí y meditar en esto. ¿Cómo podemos identificarnos con esto hoy? ¿Qué nos dice esto? Creo que hay lecciones muy importantes. Fíjate que empezamos con una parábola sobre un rico insensato. Y cuando Dios lo bendijo, en vez de pensar, Dios me bendijo para que pueda compartir, Él dice, Dios me bendijo para que pueda acumular. Existen programas para acumuladores compulsivos. Gente para la que esto es una verdadera enfermedad. Muchos de nosotros tenemos un caso leve de acaparamiento. Simplemente mira en tu armario y en tu garaje
Karen y yo pensábamos que estábamos bien hasta que nos mudamos y entonces pensamos, bueno, hemos guardado esto durante 20 años. Nunca lo hemos usado. Pero Dios no nos bendice para que acumulemos. Dios nos bendice para que seamos una bendición para los demás. Y bendijo a este hombre rico. En vez de pensar, oh, puedo dar más, él piensa, puedo acaparar más. Dice, construiré graneros más grandes y no tendré que preocuparme. Y diré, puedes jubilarte antes. Ganar mi primer millón antes de los 35. Come, bebe y diviértete. Y entonces Dios dice, necio, vienen a pedirte tu alma. Y entonces, ¿de quién serán esas cosas que has guardado? Ahora bien, aún no te has enterado lo de Nabal. ¿Qué le va a pasar? Sospecho que ya has leído la historia. Aquí, David envía mensajeros y dice, estamos luchando las batallas de Dios. ¿Podrías ayudarme a subvencionar mi ejército? Y Nabal los despide con un insulto. Era de la misma tribu que David. ¿Tiene Jesús gente luchando sus batallas? ¿Debemos ayudar a los mensajeros de David? No es un llamado en beneficio de los pastores, hablo de la obra de Dios. Y David vendrá algún día y habrá juicio. Va a venir, va a traer juicio anticipado sobre la casa de Nabal, a menos que ella venga a interceder. Entonces, sabemos a quién representa David. A Cristo. ¿A quién representa a Abigail? Hermosa mujer, muy sabia. Es un tipo de la iglesia. ¿Qué se supone que debemos hacer? Debemos orar a Cristo por misericordia, por los perdidos que no saben todo esto. Actúan como necios porque el necio no conoce a Dios y nosotros debemos suplicar por su salvación. Los regalos que ella trae a David salvan la casa de Nabal. Cuando colaboramos con la obra de Cristo es para salvar a los perdidos, ¿no es cierto? No solo para salvarnos a nosotros mismos. Esta es toda la historia de la salvación. Justo aquí insertado dice, murió Samuel, y luego David vuelve a sus otras hazañas, pero esta interesante historia queda aquí. Sigo leyendo. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz. Versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. El único momento en que los malvados están felices es cuando están borrachos. No tienen nada más por lo que alegrarse. Está participando en lo que llamaríamos una fiesta de tontos. Puedes leer en Proverbios 31:6, dad la sidra al desfallecido. Nabal no lo sabía, pero estaba a punto de fallecer. Está bebiendo hasta emborracharse, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, comienza a recuperar la sobriedad después de que pasaran las 8 horas necesarias y su índice de alcoholemia bajara. Le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. No solo era un tonto, era un cobarde. Se dio cuenta de lo cerca que había estado de la puerta de la muerte. Desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Estuve buscando qué dicen todos los comentaristas. No significa que se convierta en piedra, como si esta historia se tratara de alguna fábula. Significa que probablemente tuvo un derrame cerebral por causa del miedo, la gula y la bebida, y se prolongó durante varios días. Se volvió como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Es interesante, David envía 10 burros, Nabal muere después de 10 días, y probablemente había roto los 10 mandamientos durante su fiesta. Así fue ese juicio. Fíjate cómo empieza la historia. David oyó que Nabal estaba esquilando. Aquí dice que David oyó que Nabal había muerto. ¿Sabe David lo que está pasando en la familia de Nabal? ¿Escucha Jesús lo que está pasando aquí abajo? ¿Escucha él lo que está pasando aquí abajo? Se escribe de 2 maneras diferentes. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta. En vez de que murieran todas esas personas inocentes, solo por formar parte de su casa, Dios se ocupó de Nabal. ¿Acaso no dice Dios, mía es la venganza? ¿Deja que yo me ocupe de ello a mi tiempo? Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo.
y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. No sé cuánto tiempo pasó. Es posible que hayan pasado los habituales 30 días de luto, pero no mucho después de esto, dice, después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Creo que cuando David escuchó a Abigail, ahora bien, tienes que conocer el trasfondo de esto. Mientras David vive en las colinas huyendo del rey Saúl, recuerda que Saúl había dado a su hija Mical a David. Y Mical ayudó a David a escapar. Pero a Saúl le preocupa mucho que David vaya a ser rey. Y si está casado con la hija del rey, eso le da más derecho al trono. Entonces Saúl hizo algo bastante despreciable. Saúl le dijo a Mical, te divorcio de David, es un fugitivo. Y dio a Mical a otro hombre en casamiento, porque no quería que David tuviera ninguna conexión con el trono. Así que David en este momento está sin esposa. Cuando ve a Abigail, una mujer hermosa, brillante, llena del espíritu, quedó muy impresionado. No digo que codiciara a la mujer de su vecino, pero tomó nota mental. Es una mujer muy, muy guapa y muy brillante. Es muy importante que tengas esto en cuenta porque hay otro momento en la vida de David en que ve a la mujer de otro y no se contiene tanto. Esta vez se contiene. Podría haber visto a Abigail ese día cuando trajo sus regalos y decir, vaya, voy a matar a Nabal y te llevaré a ti. Olvida los regalos y la intercesión, pero David dijo, de acuerdo, voy a escucharte, voy a aceptar la intercesión, dejaré vivir a Nabal. Pudo haber matado a Nabal y simplemente quedarse con su esposa, pero David lo puso todo en manos de Dios. Luego él le envía una propuesta. Ahora bien, Abigail no tiene que decir sí, él envía sirvientes y David nos ha enviado, hemos venido en nombre de David a pedirte que sea su esposa. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Habrá una boda? ¿Va a vivir la novia de Cristo en la Nueva Jerusalén? Por eso se la llama la novia de Cristo. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Sabes? Esa es otra razón por la que creo que ella es un hermoso tipo de iglesia. ¿No dijo Jesús a la iglesia, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve? Tenéis que serviros los unos a los otros. Ella dice, he venido, estoy dispuesta a alabarlo. Es una mujer muy pudiente, pero es una mujer muy humilde. La iglesia también es muy rica, ¿no? Heredamos todo de Cristo, dice, y fue su mujer. Sabemos que ella es rica porque en el versículo 42 dice, y levantándose luego Abigail, nuevamente se apresura, anteriormente se apresuró para acudir ante David para salvar al insensato. Ahora David propone, ella viene deprisa y se levantó y tenía 5 doncellas. ¿Te das cuenta de que cuando Jacob se casa con Raquel y Lea, cada una tiene una doncella? Bilha y Silpa. Ella es tan rica que tiene 5 doncellas que la siguen. Pero ella dice, yo lavaré los pies, soy tu sierva. ¡Qué actitud tan humilde! Se convirtió en la esposa de David. Termina con la hermosa historia de un matrimonio. Pienso que esto realmente nos cuenta sobre el plan de salvación. Nuestro David está llegando. ¿Sabes lo que esto significa? Evidentemente, Abigail y Nabal no tenían hijos. David sí tiene hijos con Abigail. Por cierto, por si te lo preguntas, algunos de los hijos de David acabaron mal. Los hijos de Abigail no estaban entre ellos. La descendencia de Abigail fue educada por ella para servir al Señor. Eran piadosos, coexistieron con Salomón y les fue bien. También era una buena madre. Ella no tuvo hijos con Nabal, lo que significa que David no solo se quedó con Abigail, sino con todo lo que pertenecía a Nabal. Esta fue una historia importante en la Biblia porque David ahora pasa por medio de la herencia que obtiene al casarse con Abigail, ¿cuánto dinero tenía Nabal? Era el hombre más rico del país. Ahora David está más cerca de ser rey, porque de repente, por primera vez en años, tiene sustento a su disposición gracias a su matrimonio con Abigail. David acaba siendo dueño de las tierras que tenía Nabal. Espero que me estén siguiendo. Nabal fue egoísta con David. Lo perdió todo. David lo recibió todo.
¿Acaso Jesús no va a obtener todo este mundo pronto? De Jehová es la tierra y su plenitud. Así que David envía mensajeros y dice, ¿podrías hacer algo para apoyar a mi ejército? ¿Debemos despedirlo con las manos vacías? ¿Cuánto de lo que tenemos pertenece a Dios? Todo pertenece a Dios. Todo pertenece al hijo de David. Él va a obtener la tierra y él va a buscar a su novia. Y así, toda la historia del Evangelio está envuelta aquí. Por eso creo que es importante que recordemos que estamos haciendo la obra de Abigail. Somos la iglesia y debemos estar dispuestos a entregarnos como servidores. Eso es lo que ella hizo para establecer un pacto con David a través del matrimonio. El bautismo es un tipo de eso, para, básicamente, ofrecerle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Dice que ella se apresuró.